noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar. Entro al capítulo 4. ¿Recuerdan que les había mencionado que había visto capítulo 1, 2, 3? Prácticamente nos quedamos lo último que era lo que eran los mayas. Ahora bien, ahora ya entro específicamente, y sigo, perdón, porque a los mayas era Guatemala, pero había Mesoamérica. En cambio, ahorita sí ya entro específicamente a lo que es el territorio de Guatemala. Para este momento, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el territorio de Guatemala? Estamos hablando siglo XVI, lo que se refiere a los diferentes señoríos indígenas. Cuando hablamos de los señoríos indígenas, nos referimos a esos, cada uno de ellos, ¿quiénes eran? Quichés, Cachiquel, Sotuil, Mam, Pocomam, Quechí, Pocomchi, etc. Bueno, lo que vamos a encontrar en todo el territorio de la actual República de Guatemala. Ahora bien, ¿cómo surgen? ¿Por qué están en este territorio? En base a investigaciones, en base a estudios realizados, se ha llegado a establecer que estos señoríos nacieron producto de las migraciones que venían provenientes del norte. Para ese momento, prácticamente los aztecas se encontraban en total apogeo. Los aztecas se encontraban en el actual territorio mexicano. Pero aparte de los aztecas, habían zapotecas, habían tlaxcaltecas, grupos que los mismos aztecas que en un momento dado decidieron migrar hacia el sur, que es lo que va a dar lugar a lo que son los diferentes señoríos indígenas. Si alguno de ustedes leyó el Popol Vuh, ¿qué dice? Definitivamente es una sola casa grande. Y de ahí es que se van a dividir a las demás grupos que van a conformar lo que en este momento nos interesa, que son los diferentes señoríos indígenas. Pero ¿cuál era la estructura que poseían estos señoríos? Vemos que, por ejemplo, se situaban en una ciudadela denominada Tinamit. ¿Y quiénes van a residir en este Tinamit? Aquí van a residir los señores, o sea, los que tienen la autoridad. Ese sector, ese grupo de personas importantes que van a tener la autoridad militar, la autoridad civil, la autoridad religiosa. Indudablemente, estas ciudadelas o Tinamit, ¿qué característica tienen? Si alguno de ustedes conoce Humarcaj, en el Quiché, verá que tiene un solo acceso, una sola vía de entrada. Está rodeado de barrancos. Ese está rodeado de barrancos. Se aprovechó para protegerse de las invasiones que podían llegar de quienes querían presentarles la guerra. O sea, que si querían llegar hasta ese Tinamit donde se encontraban los señores, tenían que entrar forzosamente por la único acceso, que era la única entrada que existía. Ahora bien, este grupo de los señores, de lo que van a ser las casas grandes, que nos habla el Popol Vuh, tenían un grupo específicamente que eran los guerreros que los van a defender, a proteger. Indudablemente, estos guerreros, sus antepasados habían sido guerreros y las generaciones siguientes iban a seguir siendo guerreros. ¿Por qué? Porque su misión, su responsabilidad dentro de aquel señorío era la de proteger a los señores. ¿Por qué protegerlos? Porque en un momento dado, por ejemplo, se mantienen continuas guerras, enfrentamientos, principalmente quichés y chiqueles. Hacían también entre quichés y sutugiles, entre sutugiles y mam, entre todos. Pero más que todo, la rivalidad existía entre los quichés y cachiqueles. ¿Por qué?
porque lo que querían poner era de manifiesto quién era el que tenía mayor poder de los dos señoríos. Los dos querían tener ese poderío, ser los que tenían, sobresalir sobre los demás señoríos, y por eso se presentaban continuos enfrentamientos. Pero ¿entre quiénes se van a hacer? Ahí tienen los señores y sus guerreros. Un pequeño sector de la población que su misión va a ser únicamente proteger a los señores. En el momento que se presentaba batalla, el que era vencido lograban tomar algunos prisioneros y aquellos prisioneros pasaban a constituir parte de los esclavos. Esclavos porque iban a estar al servicio de los señores, de las autoridades. Pero, y todos estos tres grupos, señores, autoridades, guerreros, para proteger, y los esclavos, los que eran vencidos en una batalla, pasaban a constituirse esclavos. Pero ¿quién es el mayor sector de la población? Los llamados macehuales. Este gran sector de la población, que eran trabajadores libres, que iban a trabajar la tierra, y eran los que van a trabajar la tierra, ¿y qué van a sembrar? Van a sembrar maíz, frijol, calabazas, chile, algodón, pero los productos que se obtengan de la tierra van a servir para satisfacer sus propias necesidades y en un momento dado tributar a los señores. Tributar a los señores, puesto que su misión era tener la autoridad y proteger al señorío. Prácticamente es darles parte de lo que cultivaban, que era una tributación, un tributo que le daban a sus autoridades. Había otro sector, por ejemplo, el artesano. El artesano, ¿qué va a hacer? Utilizar siempre lo que obtiene de la tierra y hacer objetos para su uso diario. Esos objetos elaborados, hacía para su uso diario, primero los distribuían dentro de todo el señorío. Indudablemente que no era totalmente el 100% que lograban distribuir, quedaba algo. Pero había un sector que eran los comerciantes. Los comerciantes, como su nombre lo indica, ¿qué van a hacer? A comercializar. ¿Y qué van a comercializar? El sobrante, los excedentes, después de satisfacer sus necesidades, ya fuera de objetos de cerámica, ya sea de productos que obtenían de la tierra, lo van a comercializar con otros señoríos. Recordemos que dependiendo del lugar de asentamiento de los señoríos, la tierra produce otros productos. Entonces, ¿qué se va a hacer? Comercializar. Pero para trasladar esos productos, no habían aquí bestias de carga. Entonces, ¿quiénes los van a trasladar? Un grupo de personas que son los llamados tlamenes o cargadores. Estos tlamenes, ¿qué era? Cargar ellos. Ellos van a ser los que van a transportar la mercadería de los comerciantes a los diferentes señoríos para hacer ese intercambio. El intercambio, ¿por qué? Definitivamente cambiaban, dependiendo del producto, sus objetos de mayor valor eran, por ejemplo, las plumas de quetzal. Otro eran prendas de algodón. Dependiendo lo que van a comprar, a intercambiar, y prácticamente su actividad comercial era a base de trueque, de ese cambio, de los diferentes productos, cada quien por lo que tenía. Sin embargo, la unidad de cambio más baja, ¿cuál era? El cacao. Y esa actividad comercial la tenía un pequeño sector, los comerciantes, a su servicio los flamenes o cargadores. Estos comerciantes llegaron a tener tal control de la economía que en un momento dado tuvieron mucha relación con los señores. ¿Por qué? Porque recordemos, el poder económico implica cierto poder. Entonces estaban con los señores, pudiendo verse
que realmente había una estructura, estaban bien estructurados económica, política y socialmente. Claro, eran sociedades comunales. ¿Por qué? Porque prácticamente todos trabajaban en beneficio de todo el señorío, porque era lo que buscaban. Definitivamente, los quichés por encima de todo, mantener su poderío, conjuntamente con los cachiqueles. Pero obtener la mayor cantidad de productos de la tierra para su sustento y para poder tener cómo comercializar. ¿Algún producto? ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿Hasta ahí? Licenciada, ¿me podría repetir cómo se llamaban los que trasladaban los productos? Tlámenes. Disculpe, T-L-A, ¿cómo? Perdón, T-L-A, ¿cómo? tla, Flamenes. tla, con T, T, Ah, tla, tla, perdone. T-L-A-M-E-N-E, Tlámenes. Sí, Walter. Ok. Sí, licenciada, una consulta. Me llama un poco la atención del hecho de que usted comentaba de que cuando entre las mismas etnias estas se enfrentaban o entraban en guerra, cuando una vencía a la otra, pues los perdedores se hacían con la población de estos y los convertían en esclavos. Ujú. Sin embargo, pues era como que era la misma situación que se daba cuando entraban en guerra los imperios en Europa, era casi que el mismo modus operandi, pero para todo eso, digamos, todavía se había propiciado ningún tipo de conquista. O sea, no sé si ellos ya por sentido común hacían lo mismo, porque prácticamente no podíamos decir que tenían como que el ejemplo de ver ese tipo ese tipo de costumbres, por decirlo de alguna manera, de que cuando entraban en guerra y solían ganar, pues automáticamente pasaban a esclavizar al pueblo vencido, ¿verdad? Pero eso yo lo había escuchado más en las situaciones cuando se enfrentaban en guerra los imperios en Europa, pero no tanto de manera interna ahora. Bueno, definitivamente en Europa eso se había hecho, recordemos, en las diferentes eh, etapas, en las diferentes eras, en las diferentes, todo efectivamente conquistando. Vemos, por ejemplo, del siglo, porque aquí estamos partiendo del siglo XVI, por ejemplo, del siglo VII, cómo los musulmanes invaden España y prácticamente que hacen lo que conquistan. Y prácticamente España, cuando es invadida por musulmanes, árabes, moros y todos ellos, ¿qué es lo que hacen? Conquista. Conquistan y prácticamente toman prisioneros y también están a su servicio. Ahora bien, aquí son como, digamos, los señoríos son más pequeños. Si los vemos en relación a lo que se dio en Europa en su momento. Pero aún así, por ejemplo, eso se practica mucho, siempre que se practican contiendas. El vencido prácticamente lograban tomar prisioneros y automáticamente no eran libres a donde los llevaban, sino que pasaban a ser prácticamente esclavos, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, en las diferentes guerras. Son tomados prisioneros y llevados a la cárcel en todas las guerras. O sea, ¿y eso qué es? No cabe duda, es una manifestación para poner de manifiesto el poder que tiene uno sobre otro. Y que al fin las guerras que son poner de manifiesto el poder que se tiene sobre quienes se le presenta la guerra. Y que esto, digamos, hasta este momento, por ejemplo, todas esas actividades se habían llevado a cabo en Europa. La América, como realmente era totalmente desconocida, la América pues no se sabía que existía. Pero ¿quiénes existían aquí? Prácticamente los nativos, oriundos de estas tierras, cómo se habían llegado, ya lo vimos, cómo es el poblamiento de América, que si lo vemos en comparación a Europa, prácticamente ha transcurrido mucho tiempo y el avance es notable. Pero siempre se da que siempre que hay algún enfrentamiento, al que ha salido perdiendo, el que ha sido vencido, prácticamente de ellos toman personas prisioneras, en este caso, las convierten en esclavos. Pero sí se da aquí en América. ¿Algo más? Gracias, Lick.
Sí, pues licenciada, buenas noches. Lo que usted comentaba más que todo era como que por sentido común lo que se hacía eso, de esclavizarlos como tal, ¿verdad? Pues es lo que se hace, por ejemplo, cuando hay una guerra. El que es tomado, el que cae en manos del, del enemigo, automáticamente, ahora lo toman prisionero. En ese caso era tomado prisionero, pero convertido en esclavo, para servicio exclusivamente de los señores, de quienes tenían la autoridad. Bueno, entonces esa es la estructura económica, política, social de esos pueblos. Había un comercio, eran sociedades comunales en las que lo que se buscaba era el bienestar de todo el señorío. Ahora bien, eso era aquí, en Guatemala, que es donde me centro. Me voy a centrar, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hay en Europa? Recordemos que para este momento prácticamente se está saliendo de la Edad Media, el feudalismo. Toda Europa está saliendo de eso. Sin embargo, durante todo ese tiempo, durante aún esa Edad Media, eh, recordemos que para deber de preservar los alimentos, pues obviamente no existían los congeladores. Entonces, ¿cómo los preservaba? A base de especies. ¿Y cuáles son esas especies que les van a servir para preservar los alimentos? Vemos que, por ejemplo, dentro de esas especies, algo muy importante, la pimienta. Por ejemplo, también el azafrán, cardamomo, laurel, tomillo, todos esos especies que habían algunas nativas aquí, pero que no eran desconocidas por los europeos. Pero, ¿cuáles son realmente las especies que van a necesitar en esos momentos en Europa? Definitivamente necesita todas esas especies que en dónde se pueden adquirir. En las Indias, en la India. Entonces, esas especies tan necesarias en Europa para preservar los alimentos, ya existía un mercado. ¿Quiénes lo tenían? Ese mercado totalmente controlado. Lo tenían los árabes, los moros, en todo el Mediterráneo. O sea que ellos eran los que tenían el control total de esas especies, que las iban a vender en toda Europa, las iban a traer a la India y las van a vender en toda Europa. Vamos, por ejemplo, como les decía, la pimienta, la nuez moscada, el orégano, el tomillo, la vainilla, eh, todas esas especies que sirven, que las usamos continuamente, sirven para la alimentación, ahora para el sabor, pero en ese momento se usaban mucho para qué? Para preservar los alimentos. Eran necesarios. Por lo mismo que eran necesarios, entonces, ¿quién adquiere ese mercado? Ahí están los árabes, los moros, que mantienen el control total sobre todo el Mediterráneo. Sin embargo, hay conocimiento que a las playas, principalmente de lo que es la península ibérica, donde es el actual Portugal, España, llegan restos de algunas especies de flora y fauna que son desconocidos en Europa. Entonces, ante eso, entonces surge la inquietud de qué hay más allá. Pero saliendo de la Edad Media, del feudalismo, se entra a una nueva etapa, el Renacimiento. Y que el Renacimiento prácticamente, ¿qué es? Como su nombre lo indica, renacer, volver nuevamente. Aquello que se había mantenido totalmente dormido, en un letargo total, durante toda la Edad Media.
Y efectivamente, en ese renacimiento, ¿qué es lo que principalmente renace? Prácticamente es un periodo de gran cambio cultural y artístico en toda Europa. Vemos cómo se desarrollan, por ejemplo, dentro de esas artes, la pintura. Encontramos a Miguel Ángel, a Rafael, Leonardo da Vinci. Escultura, grandes esculturas, el David, la Piedad. Pinturas, los grandes frescos, por ejemplo, en los presencia arquitectónica, por ejemplo, en lo que es la Basílica de San Pedro, el Vaticano. Esas pinturas que están ahí, ¿en qué momento se realizaron? Precisamente durante el Renacimiento, donde florecen las artes, la cultura. Dejar esa etapa de lo que fue en la Edad Media, el feudalismo, como les digo, fue una etapa, un letargo que se dio, donde no hubo nada de desarrollo de todo ello. Viene el Renacimiento y florece todo. Y dentro de ese florecer cultural y artístico, entonces se da también la inquietud de que no solo es la Europa que se conoce, sino que hay algo más, que su presencia, ¿quién la ha llevado? El mar. Sabemos que el mar no es estático, el agua está en continuo movimiento. Ahora, ¿qué existe más allá? Había mucho temor. Se decía que había monstruos, que las embarcaciones las devoraban, las creencias por el desconocimiento. Vemos que uno de los primeros y grandes navegantes fueron los portugueses, que van a ser los primeros que se van a aventurar a ver qué hay más allá. Se tenía la creencia que la tierra era plana y que al llegar a un punto había un abismo en el cual las embarcaciones se perdían. Era en base indudablemente al poco conocimiento que se tenía. Entonces empieza esta inquietud en base a lo que se va viendo. Y es donde encontramos en un momento dado la figura de Cristóbal Colón, que en base a lo que se encuentra, lo que llega a las playas, empieza a hacer estudios cartográficos, empieza a darse cuenta que primero que las corrientes marinas están en continuo movimiento. Y eso es lo que hace que lleguen muestra de algo totalmente desconocido. Adicional, ¿qué es lo que hace en base a los estudios llevados a cabo por Cristóbal Colón? Establece que la Tierra es redonda. En el momento que él dice que la Tierra es redonda, todos dicen está loco. ¿Por qué? Porque se tenía la creencia que la Tierra era plana, era cuadrada. Y que más allá de lo que se veía, venía totalmente un gran abismo donde se perdía todo. Pero ¿por qué hace esos estudios Cristóbal Colón? ¿Por qué investiga? Porque definitivamente lo que va a preservar los alimentos, que son las especies, el mercado ya está saturado. El mercado ya lo tienen. Sobre todo el Mediterráneo, los árabes, los moros. Entonces, ¿qué dice Colón? Bueno, ante la crisis, porque saliendo del feudalismo viene una grave crisis económica. Y todos esos productos son de un valor adquisitivo muy alto. Entonces, ¿qué dice Colón? Bueno, en base a los estudios que ha realizado, y si la Tierra es redonda, si salgo de un punto, doy la circunvalación, voy a llegar a ese punto, sin entrar en la ruta que tenían totalmente controlada sobre el Mediterráneo, los árabes y los moros, para poder obtener las especies que eran tan necesarias. Y al haber otra ruta, pues ¿qué era lo que se buscaba? Que el valor adquisitivo de esas especies bajara y fuera beneficioso para toda la población. Entonces, ¿qué es lo que dice Cristóbal Colón? Bueno, busquemos otra ruta. Tiene que haber otra ruta para obtener esas especies. ¿Qué era lo que se buscaba en ese momento? Encontrar precios más bajos para que tuviera accesibilidad toda la población, toda Europa. Sin embargo, no debemos de olvidar
que del siglo VII al XIV, España había sido invadida por los musulmanes, los árabes. O sea, que ellos llevaron a cabo padecieron una conquista, la cual llegó a España, a la península ibérica, conquistó, obviamente, introdujo muchos cambios. Y que prácticamente cuando se dio la Edad Media, recordemos, ejemplares del ganado caballar, España tenía muy buenos ejemplares, muy utilizados durante todo el feudalismo. Pero sin embargo, ante la crisis que se venía dando a nivel Europa, pues España también salió damnificada. Entonces, ¿qué dice Cristóbal Colón? Voy a buscar otra ruta. A lo cual ven que le dicen que está loco, le dicen que sus ideas son totalmente descabelladas y no encuentra apoyo. ¿Por qué era lo que buscaba? Apoyo para sacar adelante una expedición e ir en busca de las especies. Sin embargo, llega y piensa que quienes lo pueden ayudar es quienes se encuentran y tienen más poder dentro del gobierno ahí en la península ibérica. La actual España, la península ibérica, estaba dividida en reinos. El reino de Portugal, el reino de Aragón, el de Galicia, el reino de Castilla. O sea que estaba dividida en reinos. Pero en el momento que se lleva a cabo el matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, dos reinos se unen y prácticamente la extensión es más grande, pues son dos reinos los que se han unido. Entonces, ¿qué hace? Cristóbal Colón va con la reina y le dice que él quiere buscar, tiene estudios, tiene investigaciones, donde puede llegar a las Indias a obtener especies a través de otra ruta que va a beneficiar los productos de aquello tan necesario en ese momento. Indudablemente que todo eso quiere inversión. Entonces, ¿qué hace la reina Isabel? Va a llevar a cabo la elaboración de un documento, la llamada capitulación. Y la primera capitulación, la de Cristóbal Colón, es la capitulación de Santa Fe. Esa capitulación de Santa Fe, ¿qué es lo que dice? Primero es una autorización para que Colón salga de España en busca de las especies. Sin embargo, la capitulación dice que mientras Cristóbal Colón vaya en el mar, va a tener el título de almirante. Pero al llegar a tierra firme, va a llevar el título de capitán de conquista, que va a ir a conquistar, a descubrir lugares con especies para poder trasladarlas a España y el resto de Europa. Asimismo, recordemos que los reyes se autodenominaban reyes católicos, practicaban la religión católica. Entonces, la misma capitulación dice que ninguna expedición, partiendo de las de Cristóbal Colón, en la expedición de él y en las subsiguientes, tenía que ir acompañada por representantes de la iglesia. ¿Cuáles son las primeras órdenes, las que establece la corona? Dominicos, franciscanos y mercedarios. Son las tres órdenes religiosas que inicialmente se van a trasladar en las expediciones. ¿Por qué? Porque la misma capitulación decía y mandaba al que venía a la cabeza de la expedición que al llegar a tierra firme, automáticamente tomaban la tierra como posesión de la corona española. Pero para manifestar esa posesión, ¿qué tenían que hacer? Poner una bandera de España. A la par de la bandera, entonces los representantes de la iglesia, ¿qué iban a hacer? También poner una cruz, crucifijo, una imagen de la Virgen. ¿Y qué decía eso? Que prácticamente era también introducción de una nueva religión. Porque los nativos, recordemos, eran politeístas. Adoraban a diferentes dioses según sus necesidades. Iban a llevar a cabo la siembra del maíz. ¿A quién iban a invocar? Al dios del maíz. Necesitaban agua, el dios de la lluvia. Se enfrentaban ante otro señorío, el dios de la guerra. Y vienen representantes de la iglesia con una religión totalmente diferente.
Entonces, esta capitulación, ¿qué es lo que está diciendo? Prácticamente va a lo desconocido, pero Cristóbal conoce de dónde va. Va a tomar posesión de la tierra, a través de instaura la bandera. Una nueva religión. Ahí están poniendo una cruz, una imagen religiosa. Ahora bien, están tomando posesión de la tierra y todo lo que hay dentro de ella. Pero, ¿qué es lo que sucede? Colón hizo sus estudios y él dijo que iba a hacer un viaje de circunvalación. Sin embargo, no contaba con las tempestades que podía encontrar en el camino. Y en lugar de dar la vuelta, bajó. ¿Y a dónde llegó? A las islas del Caribe, a Cuba. Cuba, Santo Domingo, Española. ¿Cuándo llega? ¿Alguien me puede decir cuándo se llega ahí, Colón? ¿Alguien se recuerda? El 12 de octubre. Gracias, Max. 400. 492. Se descubre América. Según Colón, había llegado a las Indias a obtener especies. Sin embargo, ¿qué encuentra? Y encuentra el territorio y lo bordea y se da cuenta que es una isla, que son islas las que encuentra en el Caribe. ¿Pero qué encuentra? Vegetación totalmente diferente a la que existía en Europa. Y encuentra nativos. Ahora bien, los españoles, viene Colón, y para ese momento el desarrollo de la tecnología en Europa está totalmente avanzada. ¿Por qué? Tienen el conocimiento del acero, conocimiento de la pólvora. Durante toda la Edad Media sabemos que usaban unas mallas hechas de acero, de metal. Usaban un casco, una coraza, un escudo, lanzas, para protegerse de los enfrentamientos que llevaban a cabo. El nativo se enfrentaba, pero ¿cuáles eran sus armas? Arco, flecha. La punta de la flecha, a base de pulimentación, se obtenía de la obsidiana. El nativo de aquí, ¿qué usaba? Taparrabos. Y viene el español con esa su gran vestimenta. Viene Cristóbal Colón con una gran capa, pantalón y demás, todo, sombrero y demás, toda esa vestimenta. Totalmente extraña. Cuando aquí, ¿qué usaban? Un taparrabo y nada más. Sus armas totalmente diferentes, una tecnología muy avanzada que traían los españoles. Lamentablemente, de un día para otro, aquella tierra en la que los nativos eran los legítimos dueños de ella, de un día para otro, dejan de tener su tierra. ¿Por qué? Porque la capitulación decía que a partir de su llegada, aquella tierra pasaba a ser posesión de la corona española. Aparte, vocablos, idiomas totalmente diferentes. No se entendían. El español venía con lo suyo y los nativos tenían su forma de comunicación, pero muy diferente una de la otra. Sin embargo, sabemos que en el primer viaje, Colón llega al español, a las islas del Caribe, las rodea, las bordea, se da cuenta que son islas, y toma muestra de algunos parte de la flora y se lleva a unos nativos para enseñar qué es lo que ha encontrado, pero se da cuenta que también tienen objetos de oro que utilizan para rendirle culto a sus dioses. Y efectivamente, no llegan con ninguna especie, pero llegan con algo de más valor, que eran objetos de oro. Se realiza, sabemos, un primero, segundo, tercero y cuarto viaje. Hasta en el cuarto viaje es donde se llega a las costas de Nicaragua, Honduras, se pasa Guatemala, Yucatán, Belice, Yucatán. Regresa Colón a dar cuenta de que parece que es algo más grande que una isla.
Cristóbal Colón muere sin saber realmente que es todo un continente. Pero en esos viajes, ¿qué es lo que lleva? Muestra de lo que encuentra. Pero lo que más los vislumbró, ¿qué fue? Objetos de oro y de plata. ¿Dónde había mucho oro? Porque había muchas minas. Entonces hay minas de oro y plata, por ejemplo, en el actual México, en el Perú, en Argentina, en Guatemala. Minas de oro y de plata, pero en menor cantidad. Y no es la riqueza como tenía México y el Perú. En Chile, cobre. Pero en la región Colombia, Venezuela, ¿qué encuentra? Piedras preciosas. Imaginemos, ante los objetos de oro, de plata y piedras preciosas, valía más que las especies. Cierto, Cristóbal Colón se perdió, porque no era la ruta, él la trazó en el papel, pero ya, cuando se fue al mar, ahí hubo tormentas. Las mismas corrientes marinas lo desviaron y no llegó a la India, sino que llegó aquí, a la América. Entonces, definitivamente, cada vez que salía Colón, Teas era autorizado por la corona. ¿A través de qué? La capitulación. ¿Por qué? Porque la capitulación era el contrato entre la corona española y un particular. Claro, cuando se regresó Cristóbal Colón y llegó con objetos de oro, objetos de plata, y muestra de lo que había aquí totalmente desconocido en Europa, entonces empezó la inquietud de venirse para estas tierras. Pero nadie podía salir si no tenía su capitulación. Claro, que tenía miedo, porque era ir a lo desconocido. Como les decía, ya con anterioridad, mucho tiempo antes, muchos años, los portugueses, grandes navegantes, se habían aventurado en ese gran mar que era el Océano Atlántico. Y efectivamente, algunas embarcaciones naufragaron, murieron en su intento de llegar a ver a dónde llegaban. Entonces había temor. Había aquello que decir, bueno, se va para saber, es riesgo. Entonces había ese temor, pero cuando llega Colón con muestra de lo que encuentra, indudablemente que aquel temor fue cambiando por la codicia de esos objetos de valor. ¿Alguna pregunta? Bueno, Severo Martínez, en su obra La Patria del Criollo, ¿qué dice? Que ese fue el momento que la corona española aprovechó para vaciar sus cárceles. Queda entender que prácticamente lo que vino a América eran personas expresidiarios, asesinos, violadores, ladrones. Eso es lo que dice Severo Martínez en La Patria del Criollo, como quien dice, si son expresidiarios, ¿qué se pierde? Nada, que se mueren. Si se mueren, pues se murieron. No se pierde nada. Según la postura y la visión de Severo Martínez. Ahora bien, si para salir de allá, de España, había que cumplir con el contrato llamado capitulación, que como le repito, era un contrato entre la corona que autorizaba y un particular que invertía. Porque para salir de allá, ¿qué era la inversión? Había que comprar embarcaciones. Había que abastecer de agua a la tripulación. Ver quiénes se querían aventurar a lo desconocido. Había que invertir en alimentos, en caballos, en armas, en pólvora. Todo eso que era una inversión. ¿Quién la hacía?
Definitivamente, en ese momento, durante el feudalismo, se practicaba la institución del mayorazgo. ¿Y qué era el mayorazgo? Ya vimos que durante toda la Edad Media del feudalismo, la tierra estaba dividida en feudos. Feudos, pequeñas extensiones de tierra, propiedad del señor feudal. El señor feudal, ¿quién era? Personas que tenían acceso, poder adquirir esas tierras y tenían mucha relación con los reyes. Recordemos que durante toda esta Edad Media, hablamos de un señor feudal, dueño de la tierra, que tiene gente a su servicio. ¿Quiénes son? Los siervos, la servidumbre. Pero si se dan cuenta, hablábamos en el curso anterior, que ahí durante la Edad Media no se habla de esclavos, no se habla de esclavitud como tal, pero un siervo, al final, ¿qué viene a ser? Una explotación, es cierta forma de esclavitud. Entonces, el señor feudal era el dueño de aquel feudo, de aquella tierra. Su familia tenía beneficios, por ejemplo, la educación. Recordemos que durante toda esa etapa, ¿quién era el que tenía mayor conocimiento? La iglesia. Por lo mismo que tenía tal conocimiento, es que adquiere una posición muy importante durante toda esa Edad Media. ¿Por qué? Porque prácticamente representantes de la iglesia fueron quienes aconsejaban a los reyes, asesoraban a las monarquías en el quehacer político, en el económico también. Entonces, los señores feudales, prácticamente, sus familias, sus descendientes tenían acceso a la educación, tenían una posición en la sociedad y tenían esos bienes en tierra y lo que producía la tierra. Pero la capitulación decía que era el contrato entre un particular y la corona española. Pero ¿qué sucedía? Mientras el padre existía, todos los hijos tenían una posición en la sociedad. Todos los hijos tenían acceso a la educación. Y es donde viene esa institución, el mayorazgo, donde al morir el padre, prácticamente todos los bienes pasan a ser posesión del hijo mayor, ese mayorazgo. Pero ¿qué sucedía con el hijo 2, 3, 4 y los que tuviera? Mientras estaba él vivo, todos tenían los mismos privilegios. Pero al morir, el único que va a heredar todos sus bienes, ¿quién va a ser? El hijo mayor. Los otros hijos, 2, 3 en adelante, se quedaban sin nada. Entonces ahí es donde echa un poco por la borda la teoría de Severo Martínez, que dice que todos los que venían eran expresidiarios. Al contrario, venían algunos segundones, porque mientras el padre estaba vivo, podía invertir en embarcaciones, en alimentos, caballos, armas, agua y demás. O sea que ni todos eran segundones, ni todos eran expresidiarios. Y de repente algún expresidiario también medio segundón. Pero no se podía generalizar que el 100% era expresidiarios, ni que eran totalmente segundones. Indudablemente que venía de todo. Y venían personas que no sabían ni leer ni escribir, porque era parte de que se aventuraba y se arriesgaba. Claro, se tenía miedo a lo desconocido. Se tenía miedo que realmente hubieran monstruos que los fueran a devorar. Claro, algunas expediciones nunca llegaron a la América. Algunas se naufragaban, morían en el camino. Porque hay que tomar en cuenta que no todos los que salían llegaban a donde ellos querían, a estas tierras. Y algunos, por las mismas tormentas, por las mismas corrientes marinas, se regresaban a la misma Europa. O sea que había conocimiento, pero no era producto de qué, de esas nuevas ideas del Renacimiento. Pero no todos lograron llegar a donde pretendía. Claro, luego vino el incentivo
objetos de oro, objetos de plata, piedras, enriquecerse. Y cierto, hubo personas que se aventuraban y que en un momento de edad llegaron a tener una buena posición aquí en la América, que la que tenían ahí en España. Pero ¿cuántos siglos pasaron? Bueno, más de 300 años de dominación española en estas tierras. Pero en ese momento, prácticamente, ¿qué buscaba Colón? Ir a obtener las especies para poder ayudar a esa crisis económica que se tenía en su obtención de esos productos. No encontró especies, pero encontró otros productos. Y más que todo, los metales preciosos. Que en un momento dado, sabemos que los objetos de oro, aquí, los nativos, ¿cómo los utilizaban? Para rendirle culto a sus dioses. Lo utilizaban como señal del poder que tenían sobre el resto del pueblo. Mientras que en ese momento, en Europa, claro que habían minas de oro también, pero la cantidad de esos metales que se obtienen aquí en la América fueron cantidades desmedidas. ¿Y quién no quería venir? Y entonces en un momento dado como que valía la pena la inversión. Gastar en sacar adelante una expedición, pues de lo que se obtenía a cambio era bastante riqueza. Aunque les repito, no todas las expediciones que salieron de España lograron llegar a la América. Sin embargo, para ese momento ya se empieza a ver un crecimiento de un mercantilismo. Claro, estaba en manos de un sector, los árabes y los moros, por el control que tenían sobre las especies. Y se empieza a dar, prácticamente empieza a cambiar toda la vida de Europa, saliendo de lo que era la Edad Media. Empieza, por ejemplo, a surgir un capitalismo manufacturero, el capitalismo incipiente en los inicios. Después de esa etapa del feudalismo, comienza todo ese despertar, todo ese renacer. Claro, va cambiando las sociedades de Europa. Y España, obviamente, había sufrido una conquista en la cual se vio también damnificada, pero que en un momento dado lo que obtuvo, gracias a que se perdió Cristóbal Colón, gracias a, a ese cambio de planes, como se dice ahora, llegó a obtener tanta riqueza y un continente que nunca se pensó que iba a llegar a tener España. ¿Alguna pregunta? Alguien preguntó cuál se llama el libro. El libro que vamos a utilizar se llama Historia de Guatemala. Los compiladores son el licenciado Bosbelí Arriaga, Mercedes Flores. Lo pueden adquirir ahí al entrar al edificio, en la zona de caminamiento, o bien en la puerta. En la puerta de la entrada a la universidad del lado del periférico. Ahí hay un toldo. Hay un toldo blanco que dice venta de libros. Ahí lo pueden adquirir también. Cuando tengan su libro, por favor, empiecen a leer. Empiecen a leer porque yo voy por capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, estoy en capítulo 5 y definitivamente tengo que avanzar. Ya les decía, allá realmente el curso es bastante extenso y vamos a avanzar lo más que podamos. ¿Alguna pregunta? Licenciada, yo tenía una duda. Dime. Cuando habló de los reinos de la península ibérica, ¿eso quiere decir que a España antes no existía, sino que hasta que se unieron esos dos reinos existía España? ¿O cómo es? No, era la península ibérica, así se denominaba. La península ibérica es una extensión de tierra que sale al mar, grande, que estaba dividida en reinos, o sea, en pequeños, digamos, pequeñas extensiones de tierra, que en un momento dado, cada uno tenía su autoridad, ¿sí? Pero estos reinos dominaban cierto territorio.
en los cuales prácticamente tenía su autoridad, aunque estaban dentro de la misma península ibérica. En un momento, cuando se llevó a cabo el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, es donde se unen dos reinos. Porque estaban, como les digo, el reino de Portugal, el de Castilla, el de Aragón, el de Galicia, el de Granada, el de Navarra. O sea que eran varios reinos, pero que debido a los matrimonios se fueron expandiendo. Hasta que en un momento dado, el rey gobernó, votó los otros autoridades de los otros reinos, unificó, y entonces es lo que se convierte en lo que es actualmente la actual España, que estuvo formada inicialmente por reinos y que después, con el tiempo, la evolución que se dio y los descontentos que se dieron, los enfrentamientos, los que dieron lugar a lo que es en este momento prácticamente lo que es la España. Pero en realidad, la península ibérica tenía prácticamente varias comunidades o reinos, ¿verdad? Que con el tiempo se fueron unificando y que vemos que todavía en este momento existe todavía ese descontento. De, por ejemplo, hemos visto cómo Barcelona no se quiere depender de la autoridad de España, pero que ha sido con el correr de los tiempos, como todos esos reinos, todos esos territorios se fueron unificando hasta dar lugar a la actual España. Pero ¿cuántos años han transcurrido? ¿Algo más? ¿No hay otra pregunta? Dime, Sofía. Mira, yo no logré escuchar el otro con relación a las primeras órdenes de la corona española. Ahí mencionó usted que estaba franciscanos, dominicos, ¿y cuál era el otro? Mercedarios. Ok. La orden de los mercedarios. Ok, gracias. ¿Algo más? Bueno, si no tienen más, continuamos el próximo día, el día de mañana, que es mañana cuando nos toca clase. Continuamos con el contenido del desarrollo del programa. Feliz noche para todos.